las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las... Queridos amigos, sean nuevamente bienvenidos a su programa Salaris. Como cada semana, con un resumen de opinión informativa de todo el acontecer semanal. Queridos amigos, nuevamente, muy agradecidos porque nos permiten ingresar en sus hogares semana tras semana. Y esta semana, bueno, se inicia con una fuerza potencial lo que viene a ser las campañas políticas. Y en Salaris se inicia este sector político donde el análisis de la coyuntura, de la política, de los candidatos es fundamental. También presentarles el conocido sector de nuestra brigada médica Salarit de lucha contra el COVID, porque no lo olvide, señor, señora, aún estamos pasando por el COVID-19. Bueno, sin más que decir, bienvenidos, aquí comienza su programa Salarit. Queridos amigos, y en una de las entrevistas de su programa Salarit, nos encontramos con el doctor Rubén Chambi, secretario del Comité de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, para tocar un tema de vital importancia en estos momentos: el avance del COVID-19, los protocolos que se han desarrollado a partir de esta enfermedad que no solamente ha lacerado al mundo, sino a Bolivia. Diputado, muchas gracias, doctor, por este momento que nos puede permitir, dentro de lo que viene a ser su apretada agenda como asambleísta, tal vez hablar de uno de los temas que ha sido de vital importancia para el Comité de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa y sobre todo para el doctor Rubén Chambi como diputado nacional, lo que es el COVID-19, el avance en Bolivia y los protocolos que se han desarrollado a partir de esta enfermedad. Muchas gracias por la entrevista. Primeramente aclarar, soy el secretario del Comité de Ciencia y Tecnología. La Asamblea Legislativa se organiza en 12 comisiones y 37 comités. Uno de esos comités es este precisamente, en donde estamos tratando diversos temas relacionados al área que nos compete, ciencia y tecnología, los avances, que en este caso es urgencia nacional y mundial, el COVID-19. Hemos presentado dos proyectos de ley. Una primera que es la incorporación del sistema científico alternativo al sistema de salud de Bolivia. Actualmente existe un sistema de medicina convencional, que son todos los mandiles blancos, los que conocemos. Existe un sistema de medicina tradicional que ya está en funcionamiento y en su reglamento, incluso, que son los amautas, yatires, la medicina tradicional basada en hierbas y productos naturales principalmente. Y la tercera opción, que la OMS ya ha reconocido, es la medicina científica alternativa. ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo, el dióxido de cloro. Se ha escuchado hablar mucho de eso, pero no está normado en nuestro país. Entonces, esa medicina científica que ya se está usando podría ampararse en esa norma para empezar a... Es más, ya se ha sancionado el uso del dióxido de cloro. Otro producto que tenemos son los antimicrobianos. Bueno, todos los medicamentos son antimicrobianos, pero hay un antimicrobiano específico para el COVID-19, el cual tampoco tiene un manto jurídico. Pero con esta aprobación de la norma pensamos que ya pueda entrar en funcionamiento y tener todo el marco legal y protección y respeto por parte de todas las autoridades, del Ejecutivo especialmente. El Legislativo estamos aplicando todas las medidas habidas y por haber para que atenuar el avance de este COVID-19. Por otro lado está aquí la norma, es una ley de protocolo de atención médica a pacientes de COVID-19. Esto está enteramente basado en un protocolo de una clínica en Santa Cruz, la clínica San Rafaela, que ha realizado un protocolo incorporando la ivermectina, la acitromicina y otros productos que al último recién están incorporando en Estados Unidos y recién lo están aprobando por la FDA de Estados Unidos. Pero en Bolivia el 3 de mayo ya estaba en funcionamiento. Meses después, en julio, recién la FDA de Estados Unidos ha visto oportuno el uso de la acitromicina y de la ivermectina para tratar los pacientes en tercer y cuarto grado fases del COVID-19. Entonces Bolivia está en la mira del planeta porque estamos con muy buenas tanto en medicina tradicional, con productos alternativos como el dióxido de cloro y con este protocolo que esperemos a prioridad se trate, se apruebe y entre en funcionamiento. Doctor, en virtud de ello hablábamos sobre todo, por ejemplo, de las fases del COVID-19. Tal vez nos pueda un poco
interiorizar en el aspecto este. Estos 4 niveles, por así decirlo, se han categorizado primeramente por la OMS y un protocolo preventivo. El protocolo preventivo es para curarse o inmunizarse el sistema inmunológico antes de que a alguien le afecte el coronavirus. Y la primera fase se puede determinar desde el 7º día, desde que ya pierdes el apetito. El día que pierdes el apetito, se procede a una semana. Desde ese día ya tienes el coronavirus. Es la primera fase hasta los 21 días. Desde los 21 días es la segunda fase. La tercera fase ya es la terapia intermedia y la cuarta fase es la más crítica, la terapia intensiva. Entendemos que la terapia intensiva es la etapa más crítica. Eso todo está detallado en este proyecto de ley, detallando la fase preventiva y las 4 fases del COVID-19. Entonces tenemos 2.000 expedientes de esa clínica, los cuales 1.800 eran de primera, segunda y hasta tercera fase. Pero había 200 terapias intensivas que han sido que han revivido, prácticamente se podría decir, que están sanos ahora y que está aplicándose el protocolo que es largo de explicar. Yo soy abogado, no soy médico, pero se da a entender que son componentes que son seleccionados, estudiados, tienen un observatorio científico y el cual está dando muy buenos resultados. Es más, El Salvador y Colombia están copiando los protocolos. Y aparte que el lunes van a ir a Sucre, a Chuquisaca, a hacer las atenciones gratuitas, en Tarija y en Cochabamba también están, y esperamos pronto recibirlos aquí en la ciudad de La Paz, para que con este tratamiento puedan uniformarse, puedan actualizarse y todas las clínicas, hasta un estudiante de medicina pueda aplicar este protocolo para seguir salvando más vidas. Doctor, en virtud de ello, usted es el impulsor de lo que viene a ser este proyecto de ley, de lo que es el protocolo para poder manejar a los pacientes de COVID-19 ya contagiados hasta el 4º grado de lo que viene a ser esta pandemia, esta enfermedad. ¿Podría darnos una visión un poco más clara de lo que es este protocolo? ¿En qué fases y en qué medidas el Estado boliviano tendría que actuar a través de lo que es el protocolo de esta clínica tan afamada como San Rafael? Primero vámonos a las estadísticas mundiales. Del 100%, el 80% no necesita ninguna atención. Con un vaso de agua se van a sanar. Ese es el efecto placebo, algunos lo llaman, ¿no? Muchos atribuyen al dióxido. Pues yo me he sanado con el dióxido, yo me he sanado con esta pastilla o con esta hierba. Pero según las estadísticas de la OMS, el 80% no necesita más que un vaso de agua y se va a recuperar. El 15% sí necesita atención médica en diferentes niveles, en primera, segunda, tercera, cuarta fase. Y el 5% lamentablemente enfermedades de base, son mayores de edad, que van a perecer. Entonces nosotros nos queremos enfocar en ese 15% que sí necesita ayuda en los diferentes niveles. En ese sentido se ha clasificado estas categorías, primera, segunda, tercera fase y una fase de prevención inclusive. En la primera y segunda fase fácilmente pueden hacerlo con las plantas medicinales o con el dióxido de cloro o con los antimicrobianos. Pero es imposible que con el dióxido de cloro, que repito, puede ser un efecto placebo. Más adelante vamos a explicar qué significa el efecto placebo, pero es imposible que una terapia intermedia pueda tratarse con plantas medicinales. Sí o sí necesita medicamentos. Y una cuarta fase es peor todavía. Necesita oxígeno, 10 tubos de oxígeno por cada 24 horas. Imagínense. Hace un par de semanas atrás había la discusión de que el oxígeno se está cortando. Un camión que llegaba alcanzaba para 5 pacientes. Aquí en La Paz había una pandemia de tremenda magnitud, gracias a Dios estamos bajando. Entonces en terapia intensiva se necesita bastante oxígeno, son químicos muy fuertes y me adelanto a decirlo, son casi la mayoría químicos que van a atacar los patógenos externos y son usados para el SIDA. Hay corrientes que dicen que el coronavirus es una mezcla del H1N1 mezclado con SIDA. O sea, es verídico esto, y los mejores científicos, además un premio Nobel de Medicina ha dicho que esto es creado en laboratorio. No es eso de la historia del murciélago. Hay bastantes datos interesantes que lo están bajando de las redes sociales, de las plataformas. ¿Para cuándo tendríamos la aprobación de estos proyectos de ley? Tanto del protocolo médico de tratamiento de los enfermos con COVID-19, como del otro protocolo que usted también, el proyecto de ley en relación de las medicinas alternativas.
para tratamientos de esta enfermedad. Un ejemplo claro, a ver, había un megagastrillaje con un kit, una cajita donde los medicamentos son tan suaves. El COVID es muy fuerte, y por lo mismo con medicamentos fuertes también se debe tratar. Y esta ley está con productos nacionales, no necesitamos exportar otros o importar otros productos de afuera porque están a condiciones de acuerdo a nuestra realidad. Este proyecto, gracias a Dios, hoy día se ha presentado, se ha leído en el plenario, del plenario ya lo han derivado al Comité de Planificación y del Comité de Planificación, de la Comisión de Planificación al Comité de Ciencia y Tecnología. Es esta es recepcionada. Como lo hemos trabajado aquí, se lo doy para que lo lea con calma y al público lo vaya mostrando. Como ya se lo ha trabajado aquí, entonces nosotros lo vamos a aprobar el día lunes y en la sesión de comisión seguramente el día martes ya lo vamos a aprobar. Y de ahí va a ser toda una plenaria para aprobación por todos los 130 diputados que estamos sesionando tanto de manera física como virtual. Entonces la prioridad es que esto salve vidas y ojalá no haya un rebrote. Y si hay un rebrote, si con la pandemia en el peor estado, en el departamento de La Paz tienen 20 camas de terapia intensiva del sistema público, imagínense si va a haber un rebrote. Entonces tenemos que estar listos con esta norma y con los medicamentos, porque esta norma también está impulsando para que los medicamentos que se especifican aquí tengan por lo menos un arancel libre en cuanto a aduanas se refiere. Entonces esperemos que se realicen las elecciones a priori, se establezcan nuevas políticas de salud y de ciencia y tecnología. Yo soy de la idea de que 10% es muy poco para el sistema, por lo menos debería de sugerirse el 50%, porque lo que se avecina o lo que ya estamos viviendo es lamentable, son cifras que van a venir, que se van a complicar más. Y el rebrote es peor. Alguien decía, este virus tiene todos los componentes del H1 y el N1 mezclado con SIDA. El coronavirus es el hermano mayor del SIDA. ¿Por qué? En 5 o 10 años te mata el SIDA atacando tu sistema inmune. 5 o 10 años. Pero el coronavirus a uno con el género va a ser en 5 días le acaba. O sea, es lamentable. El SIDA se queda como el hermanito menor del coronavirus. Y está hecho en laboratorio, tiene tantos componentes que lo están desmenuzando la nomenclatura de esa enfermedad que asusta de verdad. Entonces, para eso estamos trabajando aquí y esperemos que actualmente en el Ejecutivo hay una de Ciencia y Tecnología en un viceministerio, ojalá se eleve a la categoría de ministerio en el nuevo gobierno para que conjuntamente el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Salud coordinen actividades y se vayan elaborando experimentos, por así decirlo, porque todos los países del primer mundo lo están haciendo. Queridos amigos, sabias palabras del doctor Rubén Chambi, diputado nacional, secretario del Comité de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Es mucho mejor poder tener una buena alimentación, comer cosas que son saludables para usted, que tener que comprar antibióticos haciendo filas en las farmacias. Una vida saludable, ejercicio, no estresarse, es vital para no solamente combatir el COVID-19 o tener un buen sistema inmunológico, sino para la vida misma, para su propia salud emocional, psicológica y física. Queridos amigos, el diputado Rubén. Queridos amigos, y en una de las notas y las entrevistas más importantes de lo que es su programa Salavid, estamos tocando lo que es el tema más álgido del momento, las elecciones del 18 de octubre del 2020, para poder determinar los candidatos, este mundo, esta gama política que en este momento es la más importante en relación del acontecer informativo del país, los candidatos, las connotaciones políticas de la elección más importante de los últimos, bueno, ¿qué decir?, de los últimos 100 años, del último siglo para Bolivia, que está viviendo no solamente una pandemia en relación de la salud, sino también las dificultades políticas que hemos tenido que vivir con las elecciones de la pasada gestión. Y para un análisis sucinto y claro de todo este mundo informativo sobre la política, nos encontramos con el licenciado Israel Quino, analista político, que nos va a dar una visión más clara de lo que estamos viviendo
en estos momentos de elecciones. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por este momento que nos brinda de su agenda y sobre todo de los conocimientos que nuestro público necesita saber para poder tener una visión más clara y poder elegir a nuestras nuevas autoridades para el futuro. Así es, Claudia, muchas gracias, un cordial saludo a la audiencia de Salaví. Y es importante este momento en el que estamos atravesando en el país porque se reconstruye el poder político quizás en uno de los momentos más conflictivos y en quizás el proceso electoral más complejo que va a administrar el Tribunal Supremo Electoral desde que hemos reconquistado la democracia por las características de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis institucional, democrática, ¿no? Y en este momento en el que se reconstruye a partir de esta correlación de fuerzas y de estos postulantes que están en la carrera presidencial. Licenciado, hemos vivido jornadas intensas en relación de la política, sobre todo en los días sábado y domingo, donde los candidatos a la presidencia y a diputados han salido a las calles a realizar esta actividad proselitista que, si bien está autorizada por lo que viene a ser el Tribunal Supremo Electoral, también es un riesgo a la salud en estos momentos en los que vivimos el COVID-19 y sobre todo no se sabe si los datos nacionales lanzados por el Ministerio de Salud son realmente verídicos, fehacientes. Sí, coincido plenamente en ese planteamiento, Claudia, a razón de que todos recibimos con beneficio de inventario las estadísticas sobre tasas de letalidad y curvas de contagios en razón de la pandemia en todo el país. El segundo elemento importante, si bien se ha generado ya una serie de reprogramaciones, 4 en total respecto a las suspensiones del proceso electoral, estamos ya en la recta final, 5 domingos, vamos a elecciones generales, menos de 40 días, las campañas hoy deben incidir en la tecnología, en las redes sociales, no tanto así en esa campaña del tú a tú como clásicamente y tradicionalmente se realizaba. Si bien empezaron los candidatos una gran parte en Santa Cruz, porque el núcleo electoral, uno de los núcleos importantes electorales es por supuesto Santa Cruz, y a partir del inicio de las campañas una radiografía electoral, la tercera en este año, ya nos muestra cierto tipo de tendencias que por supuesto están generando ya una sorpresa en razón de quienes están consolidando un segundo puesto con una posibilidad de una segunda vuelta, pero se reafirma inclusive con este levantamiento estadístico de información vía telefónica de esta encuestadora que el MAS se consolida nomás como la primera fuerza política en el país y a partir de ahí habrá que analizar el voto útil en razón a la dispersión del voto del tercero para abajo. Licenciado, usted mencionó un parámetro muy importante, la realización de las encuestas que medios colegas han realizado, encuestas que conocemos que tienen un alto costo en la realización, por ejemplo, logística de este tipo de opiniones políticas. ¿Será que de manera virtual? ¿Será que de manera telefónica? ¿Se le puede dar total fehaciencia a estos estudios científicos políticos de encuestas como fiabilidad que se le había dado en procesos anteriores, pero que en realidad surgieron lo que viene a ser el fraude electoral de lo que es octubre de la pasada gestión? Así es, un elemento que llama mucho la atención, este relevamiento de información que si bien es telefónico y existe una permisibilidad administrativa respecto al reglamento de encuestas que pues aprobó el Tribunal Supremo Electoral, va a existir sin duda, ¿no?, la duda razonable, no solamente por el margen de error que tiene toda encuesta, ¿no?, y el criterio metodológico de relevamiento de datos, sino además la fiabilidad respecto de cómo han distribuido ese relevamiento y si verdaderamente responde en virtud a la georreferenciación electoral del encuestado. Esto es, si quien ha sido encuestado en el Beni se encontraba en Trinidad o en provincia, y el que ha sido encuestado en el Alto se encontraba en el Alto, se encontraba en La Paz o se encontraba en provincia. Por supuesto que ese es un elemento difícil, ¿no?, de en este momento tener certeza, y ahí existe la mayor cantidad de duda, ¿no?, respecto al margen de error, porque no se ha tomado en cuenta el relevamiento de información de esta encuesta en las provincias, y recordemos que por la distribución de escaños parlamentarios
existe en el voto rural provincial una gran cantidad, ¿no?, de votantes, de una población electoral importante que no está siendo reflejada en esta encuesta. Toda la actividad y la gestión pública, buena, no tan buena, irregular, que ha desarrollado, por ejemplo, la candidata Yanine Áñez, presidenta transitoria del Estado, en relación del COVID-19, ¿ha afectado la intención de voto en relación de ella? ¿Ha afectado a favor, en contra? Por supuesto que le ha jugado en contra. Si es que el pueblo boliviano algo tiene de certeza en el tratamiento y el combate al COVID, lo van a relacionar con los hechos de corrupción de los 500 respiradores, que en un par de días, por lo que anunció el Ministerio Público, se va a presentar ya la acusación formal respecto a este hecho investigado, y todavía hay que saludar y celebrar la decisión institucional del Ministerio Público, que no le está temblando la mano por procesar a actores políticos, ¿no? Pero el otro efecto, las medidas improvisadas, atemporales, ¿no?, pero además insuficientes para combatir el coronavirus, pues lo tenemos en los resultados de los decesos, del manejo inadecuado en razón de las disposiciones de cuarentena rígidas y flexibles, y la falta de medicamentos, unidades de terapia intensiva, equipos de bioseguridad y garantías para nuestro personal médico, ¿no? Estamos exponiendo todavía a nuestros médicos, enfermeros y enfermeras a una pandemia, un virus que no sabemos cómo se combate porque no hay la cura, pero tampoco les estamos dando los insumos necesarios para que puedan combatir y atender a quienes, el pueblo, que estamos pues no desesperados y temerosos por lo que ocurre con el coronavirus, porque es sinónimo para muchos de muerte, porque no existe la asistencia necesaria en el sistema de salud. Lamentablemente le tocó esta crisis a la presidenta candidata, pero tampoco pudo resolverlo de manera efectiva. Eso se muestra reflejado en la encuesta electoral. Si hubiera tenido decisiones importantes en este tiempo, oportunas, y no se hubiera vinculado a hechos de sobreprecios y presunta corrupción, probablemente otro sea el destino. Sin embargo, los resultados son estos. Evo Morales, que termina saliendo del poder en virtud de un movimiento ciudadano desarrollado en casi todo el país. Sí, por supuesto que es cuestionable esa gestión de 14 años donde también se han presentado hechos de corrupción todavía sin responsables, sin sentenciados. Fondo indígena, caso CAMSE, ¿no?, hechos también que ocurrieron de corrupción por el caso taladros en yacimientos, ¿no? Hay una serie de hechos de corrupción que están siendo investigados. Las barcazas chinas, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no?, donde estuvo involucrados efectivos militares que estuvieran a cargo de esa entidad, la propia empresa de construcción del ejército, ¿no? Entonces existen hechos, ¿no?, de corrupción en todas las áreas de gestión que ha tenido el anterior gobierno, y ha pervivido. La pregunta, Claudia, es, el mal pervive, pero los actores continúan. Es como si se hubieran cambiado de camiseta, pero los hechos de corrupción lamentablemente continúan. Eso es lo que no debe ocurrir en un futuro posterior de 5 años, en el que se tiene una posibilidad de cambiar, de direccionar nuevamente el destino del país en virtud a generar gestión pública. Ya no actos de gobierno, actos proselitistas, ¿no?, y parches, ¿no?, en la gestión pública de mediano y largo plazo. 5 años, pero es un gobierno constitucional electo. En 5 años puede generar en este momento lo que todos queremos: políticas de Estado en salud, políticas de Estado en materia educativa, tan conflictivo este año respecto del cierre de un año escolar, la pandemia respecto a la atención del sistema de salud, y por supuesto la reactivación económica. ¿Cómo vamos a asumir el efecto de la recesión económica en el país producto de la pandemia en Bolivia y por supuesto en el mundo? Eso es lo que se tiene que definir al siguiente gobierno. En relación del tratamiento de lo que viene a ser la protección a nuestra infancia, con el primer líder de gobierno siendo involucrado en un hecho no solamente lamentable y reprochable, sino hasta vergonzoso, lo reitero. Ha bajado la intención de voto en relación de lo que viene a ser el MAS, cambia en algo
lo que usted mencionó, un 37-32% en las encuestas en la intención de voto. Es más, ha pesado más la mala administración de la gestión pública por el COVID-19, los hechos lamentables que son en contra de la infancia, de las niñas, en relación de lo que se ha conocido en estas últimas semanas. Hay un detenido por el transporte de una de las, puede decirse, víctimas de lo que todavía no está comprobado, pero se pretende investigar y juzgar bajo una intención de voto. Pesa más para la ciudadanía los hechos de corrupción que la defensa de la mujer, de la niña. Yo coincido en la defensa, por supuesto, en la promoción de los derechos humanos y indudablemente poblaciones vulnerables. En 2016, cuando emergió el caso Zapata, ¿no?, tuvo un efecto contundente en el referéndum del año 2016 para imposibilitar la reelección, ¿no? Es un elemento de carácter personal que tuvo un efecto político con presuntos hechos de corrupción investigados, ¿no? Tuvo un efecto electoral. El elemento de la salud, ¿no?, presunto hecho de corrupción, tiene un efecto electoral. En el caso que se conoce en este momento, ¿quiénes son en este momento los actores? Hemos dicho elementos político-electorales, pero ¿quiénes son los actores que deben darle certidumbre en esa información al país sobre una supuesta menor víctima, sobre un actor, ¿no?, político, el exgobernante al respecto? Es el Ministerio Público. Y hace un par de días ya se han anunciado los requerimientos de búsqueda de la víctima respecto al hecho que se conoce mediáticamente, pero se requiere la identificación y denuncia de la víctima en términos procesales y, por supuesto, a partir de ahí la identificación del autor. Y por eso hoy en día es importante la institucionalidad de la Fiscalía, porque son esos actores los que definen el destino más allá del elemento político. Si bien vamos a tener certidumbre en esa información de carácter procesal penal, un rol importante que lo está haciendo en este momento el fiscal general, el doctor Lanchipa, hay que definir cómo va a repercutir en un efecto electoral. Faltan 40 días. Si realmente repercute, porque el candidato no es Evo Morales. Exacto, faltan 40 días. Arce Catacora. Y en esos 40 días hay que ver si el elemento personal, ¿no?, del exgobernante se va a adherir, se va a vincular con la campaña política de su partido político, que tiene a los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Cómo afecta un elemento personal al efecto electoral? Va a tener mucho que ver la certidumbre que nos dé la Fiscalía General, pero hoy en día, cuando ya se ha conocido en estos momentos, ha afectado, ¿no?, la sensibilidad de quienes por lo menos estamos convencidos, y coincido con usted, este elemento en el que se ve involucrado una menor de edad en un hecho similar, ¿no?, tiene su repercusión política, pero nuevamente restan 40 días todavía, ¿no?, en campaña digital, redes, pronunciamientos, debates. Licenciado, en virtud de ello, ¿cómo se establece el mapa político para el 18 de octubre? ¿Quién gana, según Israel? ¿Quién? Habrá que esperar todavía una última, existen todavía 2 sondeos más, pero habrá que esperar una última radiografía en razón del cuarto sondeo, que ya no va a ser telefónico, ya va a ser presencial, porque estamos teniendo medidas restrictivas más reducidas en todo el país y tendrá que tener un relevamiento mayor. Independientemente del sondeo y el margen de error, en virtud de la metodología del relevamiento de información estadística planteada, que además obedece un carácter científico, ¿no?, tiene que proyectarse el poder en la Cámara Baja en virtud al empoderamiento de candidatos uninominales que representan territorio, ¿no?, región. Si identificamos candidatos uninominales a diputados que pueden tener o no una variación regional, ahí se va a definir el manejo de la Cámara Baja. En el caso del Senado es más sencillo. La votación presidencial se traduce en los 4 escaños senatoriales. Entonces se tendría un control del Senado. De momento el MAS tiene la mitad de senadores, tiene 18 senadores y todavía 2 en juego, ¿no? Si es que tiene uno más, asume la presidencia del Senado, es un hecho. Pero ¿quién puede asumir la presidencia de la Cámara Baja cuando va a tener una pluralidad de representación política, ¿no? Entonces, si en la representación en el legislativo todavía es variable, habrá que asumir que la tendencia en el voto respecto a los candidatos presidenciales todavía van a tener algunos márgenes de referencia en el que se estrechen, ¿no?, algunos parámetros entre el primero y el segundo. Pero la siguiente radiografía electoral se incrementa la barrera del primero y el segundo,
La tendencia es que se asuma hacia a la primera candidatura. Sin embargo, si se reduce esta barrera en la siguiente radiografía electoral, existe una mayor probabilidad de segunda vuelta. Segunda vuelta, ¿no? No va a haber posibilidad de que en este momento gane el segundo, ¿no? Es poco probable, ¿no? Se acerca, puede ir a segunda vuelta y en segunda vuelta ganar. Pero tendría que ocurrir un tsunami pandémico, ¿no? Un desastre más, una pandemia en salud, para que esta radiografía de entre el primero y el cuarto varíe sustancialmente, y en política es poco probable aquello. ¿Alguna vez fue encuestado? Jamás, en ningún momento. Yo tampoco. Queridos amigos, con lo que viene a ser nuestra entrevista al analista político que nos ha vislumbrado el futuro de Bolivia, el futuro del país, el futuro político de nuestro país para los próximos 5 años. Con estas consideraciones, usted y solamente usted tiene en sus manos la decisión de quiénes son las próximas autoridades del país. Queridos amigos, y nos encontramos con el licenciado Jorge Kafka, analista político, que nos va a dar un lineamiento un poco más claro de lo que viviremos en las jornadas de elecciones del 18 de octubre del 2020, las elecciones generales. Muchas gracias, bienvenido al programa, licenciado. Estamos agradecidos porque un profesional de su envergadura nos permita estos instantes para poder aclarar aspectos de la política. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido con Claudia y su programa. Licenciado, tal vez para entrar directamente en materia, ¿cómo está viendo desde su punto de vista el desarrollo de estas elecciones? Creo que para analizar el proceso electoral que estamos viviendo en una situación tan excepcional como la que atravesamos, debemos partir de que estas elecciones se van a realizar en el marco de un proceso de crisis estatal, la crisis estatal del Estado plurinacional, y este hecho dota de características muy particulares a las elecciones. Parto de que esta crisis estatal no solamente está vinculada con el hecho de que se han derrumbado las instituciones políticas de la democracia, las más importantes como son el sistema de partidos, como es el sistema electoral y el sistema de gobierno-administración, sino que junto al desmoronamiento de estas instituciones políticas también hemos experimentado y hemos vivido cómo se han visibilizado y han irrumpido diferentes fracturas de orden social. Estas fracturas de orden social se refieren al hecho de estas divisiones de carácter racial que han emergido en los conflictos del año 2019 y de este 2020, de agosto último, y también a las divisiones de orden regional y social que también se han visibilizado. Creo que hoy en día ha emergido nuevamente la división entre el occidente y el oriente, y también se han evidenciado las profundas desigualdades económicas y sociales que tiene el país. Y junto a esto también se ha derrumbado ese conjunto de sistema de creencias que sostenían al Estado plurinacional y que se expresaban en el reconocimiento de las comunidades de los pueblos indígenas originarios campesinos como fundamento y soporte del Estado plurinacional. Ese imaginario hoy en día ya no interpela a la población, se ha derrumbado la idea de convivir en un Estado plurinacional donde el reconocimiento de la diversidad no ha sido necesariamente la narrativa que ha unido a los bolivianos. En ese marco, estas elecciones son muy particulares y el principal rasgo que creo que se debe marcar es de que estos problemas a nivel estatal, sumados a la crisis sanitaria, no se van a resolver necesariamente con las elecciones y sus resultados, sino que son un paso para ingresar a tratar de perfilar una salida institucional a esta crisis.
¿Afectará al mundo de lo que es la elección? ¿Podrá favorecer este voto a lo que significa la tienda política del MAS? ¿Podrá ser un voto castigo a la mala gestión del COVID-19 por parte del gobierno de transición? Tal vez podrá mejorar las expectativas del candidato Mesa, que no ha realizado ninguna actividad en este tiempo. El problema del desequilibrio o de la desigualdad entre el voto rural, que se encuentra sobre representado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el voto urbano, que se encuentra subrepresentado, es un problema que responde al diseño del sistema electoral justamente en el periodo de gobierno de Evo Morales, a través de la Ley 026 del régimen electoral. Pero este no es el único problema que genera este tipo de desequilibrios. Tenemos en el sistema electoral también desequilibrios de orden regional, no solamente vinculados, por ejemplo, a las diferencias de la cantidad de votantes en, por ejemplo, el departamento de Pando y departamentos como La Paz y Santa Cruz, que concentran a gran parte de la población. Esos criterios igualitarios que en su momento se definieron para compensar a estos departamentos con baja densidad poblacional han ocasionado desequilibrios en la representación, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, ¿no? Y también a ellos se deben sumar aquellos problemas derivados con el diseño institucional, que también afecta al sistema electoral en el reconocimiento de los votantes en el exterior. De esta manera, creo que y también debemos recordar que se ha producido un rediseño de las circunscripciones electorales. Por tanto, el problema de la sobrerepresentación del voto rural y la subrepresentación del voto urbano es parte de un paquete de acciones y de definiciones políticas que han sido desarrolladas para beneficiar al partido gobernante en lo que era la conformación de un sistema de partidos políticos hegemónico, ¿no? Donde el MAS tenía las posibilidades de justamente hacer estos arreglos institucionales para posibilitarle ganar elecciones sistemáticamente. En ese sentido, yo creo que esta subrepresentación del voto urbano no va a ser resuelta en lo inmediato, porque debemos considerar el gran espectro del diseño institucional desarrollado en el marco del Estado plurinacional para la reproducción en el poder de quien está a cargo de la presidencia. En estos momentos tenemos un candidato, Luis Arce Catacora, como presidente, para presidente, y David Choquehuanca como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia. Esta inversión de valores de origen podría de alguna forma afectar el voto rural. Afecta en grado relativo. Yo creo que para ver lo que ha sucedido con el movimiento al socialismo y la candidatura de Luis Arce, debemos considerar justamente lo que mencionaba en principio. Se ha derrumbado el sistema de creencias que reivindicaban la reserva moral de lo indígena por sobre la población cara, ¿no? En esa medida, ese discurso, esa narrativa indígena ya no tiene la misma fuerza interpelatoria que tenía anteriormente. Mucho más si consideramos que Evo Morales ya no se encuentra en el país y no puede ser la expresión de justamente los pueblos indígenas originarios campesinos. Lo que sucede con Luis Arce es un esfuerzo de tal vez dar un paso hacia el voto de los centros urbanos, hacia el voto de la clase media, en la construcción de un arquetipo, una imagen que está tratando de crear sobre la idea de la estabilidad. Él se presenta como un candidato que pretende recuperar la democracia y nos ofrece a dar a Bolivia estabilidad política, económica y social. Y lo paradójico del hecho es de que esta propuesta
va a contracorriente de todos los hechos acontecidos desde el año 2019 hasta la fecha, porque el movimiento al socialismo se ha convertido en un símbolo de conflicto, en un símbolo de confrontación, y Luis Arce precisamente recoge un discurso que va a contracorriente de este accionar político del MAS. Este estancamiento se determinará a que realmente Carlos Mesa no ha hecho ningún tipo de gestión, ningún tipo de expresión durante el tiempo de lo que es la emergencia sanitaria. Lo que nos muestran aparentemente estos datos es que ese estancamiento puede explicarse por el hecho de que a diferencia de las elecciones del 2019, en estas nuevas elecciones hay dos nuevos contendientes que le quitan esa votación. Por un lado, la presidente candidata Yanine Áñez, y por el otro lado Luis Fernando Camacho. La estrategia que aparentemente también demostraba Carlos Mesa de colocarse en el centro de los antagonistas principales, como son el movimiento al socialismo y Juntos, le ha redituado cierto margen de reconocimiento de la población, pero este no ha crecido más allá de lo que aparentemente se refleja en los resultados de las 3 encuestas realizadas hasta el presente en este año. Esto también le ha llevado en el último tiempo, en esta última semana, justamente a Carlos Mesa a tratar de modificar esa estrategia de solo esperar que los demás cometan errores y capitalizar esos errores en su beneficio. Y la última declaración de Carlos Mesa creo que ha cambiado, nos lleva a pensar que ha cambiado su estrategia y que hoy en día quiere mostrarse como arquetipo de el enfrentamiento contra Evo Morales, ¿no? Él es el que lo ha enfrentado electoralmente, y eso es lo que reclama Carlos Mesa, que se les reconozca como candidato. Sin embargo, este cambio de estrategia en pleno proceso electoral no ha tenido, creo, los réditos que esperaba, porque se ha vuelto un boomerang contra él, porque justamente han reaccionado no solamente los otros candidatos, sino también parte de la ciudadanía y de los jóvenes que participaron en lo que se denominó la Revolución de las Pititas, y que obligaron la denuncia de Evo Morales en las calles. No fue necesariamente un proceso electoral el que posibilitó la denuncia de Morales a pesar del fraude cometido. Licenciado, para concluir la entrevista, ¿cuál es el escenario político que le queda a Bolivia con miras al 18 de octubre? Desde una perspectiva amplia, creo que son 3 desafíos que tiene que enfrentar Bolivia en el marco de este proceso electoral. El primero de ellos estaría vinculado con el contexto, no solamente nacional, sino también internacional. Creo que en estos procesos electorales, en la vida política del país, ya no se desarrollan las acciones solamente a nivel local, sino que intervienen otros actores internacionales, otros países y obviamente otros intereses económicos que están detrás de los proyectos políticos para tomar el poder en Bolivia. Y más allá de eso también se encuentra la disputa hegemónica entre los Estados Unidos y la China, que tiene repercusiones en cómo se desenvuelven estos pugilatos en los países en desarrollo. La segunda línea que se debe tomar en cuenta es el desafío de cómo enfrentar esas fracturas sociales que hemos visto a nivel racial, a nivel regional y a nivel socioeconómico. Esas profundas divisiones que se han manifestado creo que son una agenda de gobierno que debe ser encarada por el próximo presidente. Queridos amigos, si nos encontramos en uno de los sectores favoritos de su programa Salarí, no olviden contactarnos a los teléfonos que están saliendo en su pantalla. ¿Qué decir? Brigada Médica Salarí en esta semana tiene una de las mejores noticias. La alianza de Los Ángeles contra el COVID con la Federación, con el Seguro Médico del FECOMAN, la Federación de Mineros Auríferos del Norte de La Paz. Queridos amigos,
¿Qué decirles? Muchas gracias a estas dos instituciones que han llegado al Departamento de La Paz para luchar contra el COVID-19. Pero en lo que concierne a lo que es Brigada Médica de Lucha contra el COVID, Salavid, estamos con nuestra médica que nos va a dar un reporte general semanal de lo acontecido con el virus y los pacientes que Salavid está visitando. Doctora Cruzcaya Vera. Querida doctora, ¿cómo se ha estado desarrollando el virus? ¿Por qué estamos con una meseta que está bajando en este momento en relación de lo que es los contagios? Bueno, estamos con sospecha de datos que pueden estar dentro de todo falsos, ¿no? Hemos tenido muchas llamadas en esta última semana en la que sí se han reportado casos positivos en algunas familias, esto a raíz del rastrillaje, y otras tantas que evidentemente ya estaban con algún tratamiento y que nos han indicado que no han sido intervenidas por este tipo de brigadas que han ido realizando las pruebas y la atención correspondiente en la ciudad. Por tanto, nosotros no hemos disminuido en cantidad de atención, más por el contrario, si bien estamos en una meseta, estamos también dentro de la alerta porque sí tenemos un incremento que es mínimo en comparación a otras semanas, pero que no está del todo descartado tampoco que puede existir posterior a esta, que entre comillas podemos denominar meseta, un rebrote, ¿no? También tenemos que recomendar a los pacientes que ya pueden haber superado la enfermedad que continúen con las medidas de bioseguridad. Esto debido a que tienen solamente un tiempo de hiperinmunidad. ¿Cuál es ese tiempo de hiperinmunidad? Aproximadamente 3 meses, mucho dependiendo del sistema inmune del paciente, si tiene patología de base o no. El paciente sí puede reinfectarse nuevamente y volver a pasar el COVID. Y obviamente esta enfermedad, como cualquier enfermedad de tipo respiratorio, un recontagio, una reinfección, una recaída, como llamamos comúnmente, es peor que la primera vez. Doctora, en virtud de una persona, por ejemplo, que ha pasado el COVID-19, una persona de la tercera edad, hemos tenido algunos invitados que han estado 16 días en coma o con respirador, inconscientes, que han salido del COVID en estos momentos. ¿Tienen 3 meses para reinfectarse? Tienen 3 meses de una hiperinmunidad que, entre comillas, les protege y les dice que no van a correr riesgo, pero después de estos 3 meses hay una alta probabilidad de reinfección por COVID. ¿Desde cuándo se cuentan los 3 meses? Desde el momento del diagnóstico. Desde el momento en que usted se infecta, querido amigo, querida amiga. Así que si usted ya ha pasado 40 días con el COVID-19, puede considerar que ya pasó su primer mes de lo que es hiperinmunidad. ¿Un paciente es en todo 3 meses o hay variantes? No, como indicamos, esto es un tiempo estándar, un tiempo aproximado, porque puede ser menos o más, mucho dependiendo del estado inmunológico del paciente, de la carga viral a la que patologías de base que tenga. Estamos hablando de que en Bolivia tenemos muchos pacientes con sobrepeso, con diabetes, hipertensión arterial, entonces esto siempre va a condicionar a que el paciente tenga un mayor riesgo que otro. Mira, doctora, ¿cómo ha sido nuestra semana en relación de atenciones médicas? Nos mencionaba que había una baja en relación de estas atenciones médicas. ¿Por qué se da esto? ¿Porque estamos superando el virus, tal vez? ¿O tal vez porque ya nos viene un rebrote, un recontagio, como está sucediendo en otros países del mundo? Bueno, la baja en nuevas atenciones no se está dando porque estemos superando el pico, ¿no? Simple y llanamente lo vemos como que muchos de nuestros pacientes en este momento se encuentran en una etapa de observación. Tenemos un gran porcentaje a nivel de la población de La Paz que está en este momento como portador contagiados, entonces este porcentaje justamente son los que están en observación y con medidas de aislamiento correspondientes. Dentro de todo, creo que la intervención que hemos tenido como brigada y el apoyo que hemos tenido también de nuestros ángeles y de otras instituciones y médicos voluntarios también ha ayudado a mitigar los contagios, ya que muchos de nuestros pacientes no tenían una orientación. Doctora Cruzcaya, hasta la próxima semana, tal vez con alguna recomendación para el público. Bueno, primeramente agradecer por las donaciones que hemos recibido también a Brigada Salavid.
noches, amigos. En nuestra sección del Papiro de Oro debemos destacar al personaje notable de la semana, en este caso la ciudad de Cochabamba, o el departamento de Cochabamba más específicamente, que estará de aniversario este 14 de septiembre. Saludos de Actamasis. La ciudad de Cochabamba se encuentra en el departamento del mismo nombre. Es capital de la provincia Cercado y geográficamente se ubica en el centro del país. Junto a las ciudades de La Paz y Santa Cruz, se considera una de las ciudades más pobladas de Bolivia y pertenece al área troncal de productividad, desarrollo y progreso. Cochabamba fue fundada el 15 de agosto de 1571 por don Jerónimo de Osorio y refundada el 1 de enero de 1574 por don Sebastián Barba de Padilla. Cuenta con una población de 1.113.474 habitantes y se encuentra a una altitud de 2.558 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Cochabamba se halla situada en el Valle Alto de Bolivia. Con el paso de los años, Cochabamba se convirtió en el epicentro del desarrollo agrícola del país y de varias industrias que son sostén económico de Bolivia. Cochabamba celebra 210 años de aniversario de Grito Libertario este 14 de septiembre. Fue uno de los epicentros más importantes del país y de Sudamérica con relación a las luchas por la libertad y la independencia. La revolución encabezada por el gobernador Francisco de Rivera y secundada por el rebelde Esteban Arce, que se desarrolló y fue un éxito el 14 de septiembre, es cada año para la historia de la ciudad de Cochabamba y para el país no solo el aniversario de la gesta libertaria, sino el aniversario de todos los habitantes que moran en estas ricas y preciosas tierras para el país. Por ello, Cochabamba y su población son papiro de oro, ciudadanos notables. Tú, mitad y chichita y miel, así es mi yacta. Ay, vidita, y voy a sembrar con sentimiento. Sabor a tierra mojada, tus ojos color de miel, gotas del panal. Eres como una mañana llena de sol. Como la rueca que gira, sabes bailar. Entretejidas tus trenzas quieren volar. Tu cuerpo embruja la danza del caporal. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Déjame probar las uvas de tu parral. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Déjame saciar mi sed en tu manantial. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Queridos amigos, y hasta aquí su programa Saladí. Esperamos haber cumplido con todas sus expectativas en relación a la información, a los cuidados que usted debe tener en relación al COVID-19 y también al acontecer político nacional con nuestro nuevo sector de política. ¿Qué decirles, amigos? Estamos muy contentos de que usted se comunique con nosotros a las redes sociales que están saliendo en su pantalla.
pero sobre todo por su preferencia, que semana tras semana nos honra en verdad, con todo el cariño de lo que es el equipo de Salavín, con nuestros nuevos sectores, con esta nueva perspectiva política que le estamos dando de opinión para usted. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Y no olvide, señor, señora, el COVID-19 aún está presente en el país, aunque las estadísticas digan que está bajando la curva. Usted, cuídese mucho y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana y estamos, como siempre, muy honrados de entrar en sus hogares. Cuídese, Dios los bendiga. Déjate amar, déjame saciar mi sed en tu manantial. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Quiero ser el jardinero de tu rosal. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Cholita, déjame ser tu